Video tutorial 1. Introducción a Multisim. Componentes básicos. En este video tutorial vamos a conocer los diferentes componentes de Multisim. Como es normal en los programas en formato de Windows, en la parte de arriba se encuentran los menús. En la segunda fila están unos iconos de acceso rápido. En la tercera fila se encuentran iconos acordes a la construcción de circuitos eléctricos y electrónicos. El primer icono hace referencia a las fuentes y referencias que tiene un circuito eléctrico, como la tierra, una fuente de poder alterna, fuente de poder de corriente directa y en general. En el segundo icono se encuentran los componentes básicos, como resistencias, switches, transformadores, conectores, capacitores y demás. En este cajón donde está nombrado con database se puede buscar el componente. Por ejemplo, vamos a buscar una resistencia. Primero seleccionamos la categoría que vamos a buscar. En este caso, resistor, que es el vocablo inglés de resistencia. Posteriormente, en el cajón donde dice componente o component, podemos buscar el valor exacto de la resistencia. Por ejemplo, una resistencia muy típica, una resistencia de 1 kilo ohmio. Una vez hayamos seleccionado la resistencia, la podemos ubicar en el lienzo, en el área de trabajo donde nosotros lo queramos. En este ejemplo vamos a hacer un circuito de 3 resistencias. Como ustedes se pueden dar cuenta, existen 3 resistencias, R1, R2, R3, cada una de un valor de 1 kilo ohmio. Para poder finalizar el circuito tenemos que ingresarle una fuente de poder. En este caso vamos a utilizar una fuente DC. También vamos a utilizar una tierra o una referencia. Para poder unir los puntos, nos ubicamos en uno de los extremos de cualquier componente del circuito, hacemos clic sobre este y lo unimos con el siguiente o el componente deseado. Como se muestra en el video, se está realizando un circuito en serie de 3 resistencias y el circuito está finalizado. Posteriormente existen los componentes semiconductores, donde se encuentran los diodos, diodo Zener, el diodo emisor de luz o LED,
el SCR, el DIAC-TRIAC y demás diodos que identifican o que se identifican normalmente con este símbolo. Posteriormente tenemos los transistores, donde podemos encontrar transistores bipolares en configuración Darlington, transistores FET, transistores JFET y demás. La mecánica para buscar el transistor es la misma que se ha utilizado. En el cajón componente se selecciona la referencia deseada. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Posteriormente se encuentra el icono correspondiente a los amplificadores. Seleccionamos los componentes analógicos que hacen referencia básicamente a los amplificadores operacionales. Posteriormente se encuentran los dispositivos digitales, que son de la familia TTL, lógica de transistor a transistor, donde se pueden encontrar las diversas familias de los componentes 74, desde compuertas lógicas hasta codificadores y decodificadores. Todo esto corresponde a la electrónica digital dedicada. Continuando, encontramos componentes CMOS, que son fundamentalmente hechos de óxido metálico complementario, que es CMOS. Corresponde también a todo lo que es la electrónica digital dedicada. Posteriormente podemos encontrar componentes de circuitos integrados, como microcontroladores, microprocesadores, memorias, que son de uso bastante común en la ingeniería electrónica, en la ingeniería mecatrónica y afines. Continuando, podemos encontrar componentes de circuitos integrados que manejan señales analógicas, como multivibradores, teniendo como ejemplo el 555, que es uno de los elementos más básicos, más sencillos de manejar. Continuando, en el siguiente icono podemos ver los diferentes dispositivos de salida, como un display de 7 segmentos, un display alfanumérico. También podemos ver o utilizar componentes para medida, como multímetros, amperímetros, probadores. En el siguiente icono podemos utilizar baterías y reguladores de voltaje, que se pueden
organizar de esta forma. Además de componentes que controlan voltaje por frecuencia o viceversa. Buenos días. Continuando, en esta opción se pueden verificar las diferentes fuentes de voltaje, fuentes de corriente y sistemas de control de voltaje. Posteriormente, en misceláneos se pueden seleccionar diferentes dispositivos manejadores, ¿sí? Osciladores también, que son complementarios para el funcionamiento de un circuito electrónico. En el siguiente icono podemos verificar dispositivos de entrada y de salida. Como ustedes se dan cuenta, teclados, pantallas LCD, pantallas terminales. En el siguiente se pueden encontrar componentes para configuración de radiofrecuencia. En el siguiente se pueden encontrar diferentes elementos mecánicos como motores, servomotores, transformadores. Es así como se finaliza esta barra de componentes, que es bastante amplia, bastante específica.